Veamos la salmonelosis. ¿Cuál viene a ser su etiología? La salmonela, pero la salmonela no tifoidea, porque la salmonela tifoidea, la salmonela paratifi y la salmonela tifi, recuerda que te generan las llamadas fiebres entéricas, mientras que la salmonelosis te genera principalmente la salmonela enteritidis, cuya presentación más frecuente son diarreas de cuadro agudo autolimitadas, ¿no es cierto? Aproximadamente te duran de 24 a 72 horas y pasan sin ningún tratamiento. ¿Cuál viene a ser la transmisión de la salmonelosis? Son los alimentos, aves de corral, huevos, crudos y leche. Su periodo de incubación de la salmonelosis de 0 a 3 días. ¿Ok? Entonces va a haber algunos factores en la salmonelosis, va a haber algunos factores bacterianos y va a haber algunos factores del huésped. Por ejemplo, tenemos los factores bacterianos, vamos a encontrar a este nivel, que está en relación con la dosis, por ejemplo, ingerida, o que está en relación con la especificidad del huésped, con la supervivencia de los macrófagos, ¿no? O con la resistencia a los ácidos. Y también hay factores intraluminales, la penetración de la capa de la mucosa, por ejemplo, la resistencia a proteínas catiónicas, ¿no? O la resistencia a las sales biliares. Luego también tenemos la invasión de la mucosa, captación de los micropliegues, por ejemplo, o la inducción de endocitosis celular, ¿no? Y hay factores del huésped. ¿Cuáles son esos factores del huésped? La edad, principalmente en neonatos, en ancianos. Y recuerden de este cuadro, un paciente que tiene salmonelosis puede hacer bacteriemia, sí. ¿En qué pacientes puede hacer bacteriemia? Que ha sido pregunta de examen. Pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo los pacientes con SIDA, los pacientes trasplantados o los pacientes con terapia corticoide prolongada, ¿no? También otras funciones, por ejemplo, función fagocítica, las hemoglobinopatías, por ejemplo, las enfermedades granulomatosas crónicas, vamos a tener la malaria, la bartonelosis, la histoplasmosis diseminada, esquistosomiasis, etc. Estos son factores del huésped, al igual que la acidez gástrica, por ejemplo, los antiácidos, la acloridria, son factores propios del huésped, ¿ok? Que digamos van a favorecer la infección por la salmonela. Por lo tanto, ¿cuál viene a ser la clínica? Una duración de 3 a 7 días máximo. Fiebre suele desaparecer en los 2 días. El paciente puede presentar escalofríos, cefalea, mialgia, vómitos, dolor abdominal, diarrea. En algunos casos te presenta una diarrea inflamatoria, pero la presentación clásica es un cuadro diarreico que se suele autolimitar en 24 a 72 horas. Y un 5 a un 10% de estos pacientes te pueden generar bacteriemia. Sobre todo, ¿qué pacientes? Pacientes inmunosuprimidos, como los pacientes que tienen SIDA. Hay algunos síntomas extraintestinales, por ejemplo la endocarditis, afectación del sistema nervioso central, neumonía, infecciones osteoarticulares o infecciones del tracto urinario. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico en estos pacientes? Un estudio microbiológico en heces, leucocitos, polimorfonucleares o en el coprocultivo, que viene a ser el diagnóstico de certeza, donde se va a identificar el tipo de salmonela, ¿ok? Es decir, una reacción inflamatoria en heces más 2 o más leucocitos por campo, ¿ok? Y el coprocultivo para identificar el tipo de salmonela, ¿no? Ya mencionamos que el más asociado a estos cuadros es el tipo enteritidis. Y también los hemocultivos sobre todo la bacteriemia. ¿En qué pacientes podemos pedir un hemocultivo? En los pacientes inmunosuprimidos. El tratamiento, doctores, y hay que tener en cuenta con este dato, porque la salmonelosis no se suele dar antibiótico terapia, el manejo es sintomático, sales de rehidratación oral. Todo paciente que te venga a emergencia y te diga que ha comido mayonesa, inmediatamente tú le arrancaste sus ciprofloxacinos o ceftriaxona, ¿no? Cuando debes saber que la salmonelosis no se trata solo en casos excepcionales. ¿En qué pacientes se da tratamiento antibiótico? Con ciprofloxacino o con cefalosporina de tercera generación. En pacientes inmunocomprometidos, en pacientes ancianos, en pacientes menores de 2 años o aquellos pacientes que tienen prótesis vasculares, ¿ok? Porque te pueden generar endocarditis. Bien.